¿Quiénes eran los samaritanos en tiempos de Jesús? La Biblia lo revela. En Juan 4:9, dijo entonces la mujer samaritana a Jesús: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino llegó cerca de él y al verlo tuvo compasión. Los samaritanos son un grupo étnico y religioso fascinante, mencionado varias veces en la Biblia, cuya historia y relaciones con los judíos ofrecen contexto profundo para varios pasajes del Nuevo Testamento. Su origen se remonta a después de cisma del reino de Israel en el siglo X a.C., cuando las tribus del norte formaron el reino de Israel y las del sur el reino de Judá. Los samaritanos se consideran descendientes de las tribus del norte, especialmente de Efraín y Manasés, pero su identidad se moldeó significativamente durante y después del exilio babilónico. Cuando los asirios conquistaron el reino del norte en 722 a.C., deportaron a muchos israelitas y trajeron a otros pueblos para colonizar la región, lo que llevó a mezclas culturales y religiosas. Los que se quedaron o regresaron después del exilio comenzaron a desarrollar prácticas religiosas distintas, aunque todavía basadas en el Pentateuco, pero diferían en el lugar de adoración, prefiriendo el monte Gerizim sobre Jerusalén. Esta diferencia se convirtió en un punto de discordia fundamental con los judíos, quienes sostenían que el único lugar de adoración verdadero era el templo de Jerusalén. La tensión entre los samaritanos y judíos se agravó por disputas religiosas y conflictos políticos, solidificando una división que Jesús consistentemente abordaría durante su ministerio. Al interactuar con los samaritanos, Jesús no solo desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo, sino que también enfatizó un mensaje de inclusión y amor universal. La relación entre los judíos y samaritanos, marcada por profundas diferencias religiosas y sociales, es un telón de fondo significativo para comprender el contexto en el que Jesús llevó a cabo su ministerio. Estas diferencias no eran meramente teológicas, se manifestaban en la vida cotidiana, afectando las interacciones sociales, como el comercio e incluso los viajes entre las regiones habitadas por cada grupo. Central a la disputa religiosa era el lugar de adoración. Los samaritanos veneraban el monte Gerizim como el lugar escogido por Dios para su adoración y rechazaban la idea de que Jerusalén tuviera una importancia especial. Esta creencia se basaba en su interpretación del Pentateuco, donde consideraban que el monte Gerizim era el lugar mencionado por Moisés para la bendición del pueblo de Israel. Por otro lado, los judíos, siguiendo las tradiciones davídicas y salomónicas, consideraban al templo de Jerusalén como el único lugar santo donde se debía adorar a Dios, conforme a lo prescrito en los libros de los profetas y las escrituras hebreas. Esta divergencia en la práctica religiosa era una fuente de conflicto y desprecio. Los judíos veían a los samaritanos como herejes por sus diferentes prácticas de adoración y por tener una versión alterada del Pentateuco. Además, el rechazo se veía exacerbado por conflictos históricos,
como la oposición de los samaritanos a la reconstrucción del templo de Jerusalén después del exilio babilónico, lo que fue visto como una traición por parte de los judíos retornados. La diferencia entre estos dos grupos también tenían una dimensión social significativa. Había una barrera implícita que desalentaba el matrimonio entre judíos y samaritanos, así como las restricciones sobre la interacción cotidiana. La comida, por ejemplo, era un ámbito particularmente sensible. Los judíos consideraban impuras muchas de las prácticas culinarias samaritanas, lo que impedía compartir comidas entre los dos grupos. Esta segregación no era solamente una cuestión de preferencia personal o religiosa, estaba arraigada en un conjunto de normas culturales y religiosas que definían y mantenían las identidades separadas de judíos y samaritanos. Esta separación y antagonismo, profundamente arraigados en la historia y la religión, hacen aún más significativas las acciones y las enseñanzas de Jesús con respecto a los samaritanos. Al tratarnos con dignidad, compasión y respeto, Jesús desafió directamente las normas sociales y religiosas de su época, promoviendo un mensaje de amor e inclusión que iba más allá de las divisiones étnicas y religiosas. En el contexto de estas tensiones históricas y religiosas, las enseñanzas y acciones de Jesús con respecto a los samaritanos adquieren una relevancia profunda y muy transformadora. Rompiendo con las conversaciones sociales y religiosas de su tiempo, Jesús no solo interactuó con los samaritanos, sino que también los incluyó en su mensaje de salvación y de amor, desafiando las barreras que los separaban de los judíos. Un ejemplo emblemático de este acercamiento se encuentra en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Lo vemos en Juan 4. Este relato es revelador por varias razones. Primero, el simple acto de Jesús al hablar con una mujer samaritana rompe con múltiples tabúes sociales. Las divisiones étnicas entre judíos y samaritanos, la interacción entre hombres y mujeres en público y el compartir un recipiente para beber agua, lo cual podría ser visto como un acto de impureza ritual por un judío ortodoxo. Jesús supera estos obstáculos con un gesto de humanidad y compasión, ofreciendo a la mujer agua viva, una metáfora del espíritu y la salvación que Él trae, accesible para todos, sin importar su origen étnico o religioso. Otro momento significativo es la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, del 25 al 37. En esta historia, Jesús elige a un samaritano como el héroe que ejemplifica el amor al prójimo, en contraposición a un sacerdote y un levita judíos, quienes pasan de largo frente a un hombre herido en el camino. Esta parábola no solo invierte las expectativas sobre quién es el prójimo digno de amor y compasión, sino que también pone en manifiesto la universalidad del mandamiento de amar al prójimo, extendiéndolo más allá de las fronteras étnicas y religiosas. Las acciones y enseñanzas de Jesús en relación con los samaritanos subrayan un punto crucial de su ministerio: la invitación a una comunidad de fe basada en el amor, la compasión y la inclusión, trascendiendo las divisiones históricas, sociales y religiosas. Jesús desafía a sus seguidores a reconsiderar quién es considerado prójimo y a expandir su círculo de compasión, mostrando que la misericordia y el amor
son los verdaderos cumplimientos de la ley divina. El tratamiento de Jesús hacia los samaritanos no solo fue revolucionario en su época, sino que continúa siendo profundamente relevante hoy en día. Vivimos en un mundo donde las diferencias étnicas, culturales y religiosas frecuentemente se convierten en fuente de conflicto y de división. Por hoy, te doy las gracias por llegar al final de este video. Espero que hayas encontrado útil y enriquecedora la exploración del papel de los samaritanos en tiempos de Jesús y lo que significa para nosotros hoy. Si te ha gustado este contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal. La Biblia lo explica. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos y familiares que también podrían disfrutar de este tipo de análisis. Y ahora, te recomiendo que veas el siguiente video que aparece en la pantalla. Hasta la próxima.